preguntaba un poco eso, porque hoy día, en esta segunda clase, como dije la vez pasada, son 3 clases, ¿cierto? Y la dividí como en 3 momentos. Esta primera, que tenía que ver como con esa base más histórica, ese surgimiento, y un poco hablar de esto de la tendencia actualizante, que es como el principio orientador. Yo siempre digo que para nosotros del enfoque, la tendencia actualizante es el equivalente al inconsciente en el psicoanálisis, no en términos conceptuales, sino que en términos de importancia para nuestros quehaceres. Es decir, si no consideramos la tendencia actualizante, eh, me parece que ese es un punto donde deja de ser enfoque, centrado en la persona. Eh, incluso por sobre las actitudes, yo diría, ¿no? Pero bueno, esa es otra discusión. Eh, eh, Bueno, pero que es un, está bueno lo que decís, porque me parece que eso nos ayuda a guiarnos, porque muchas veces la discusión es que el enfoque que tiene diferente, que no es directivo, y aparece la discusión sobre si no es directivo, y ese no es el punto central o el punto prioritario de la teoría, sino esto que vos decís, es decir, cómo ve Roger o cómo Roger desarrolla la mirada sobre el ser, la mirada sobre el organismo, ¿no? Es decir, esto que es, hay una tendencia actualizante que es el principio, digamos, la base de la formación del organismo. Reconocerlo hace que vos te pares de otro lugar. Sí, yo sí, sí, sí. ahí agrego y comparto plenamente, gracias Ale por traerlo. De hecho, para definirlo como la hipótesis central del enfoque, y en esta suerte que hablábamos la vez pasada también a veces de doble columna entre el psicoanálisis y la teoría de la personalidad de Rogers, el enfoque centrado en la persona, también esta cuestión, ya que trajiste el tema del inconsciente, es en el psicoanálisis en la centralidad del inconsciente y en toda la mirada humanística, podríamos decir, en particular del enfoque centrado en la persona, el campo perceptual. Por eso trajiste todo el origen de la Gestalt. Entonces creo que estas son las dos cuestiones en esa doble columna, el psicoanálisis con la temática central del inconsciente y el enfoque centrado en la persona desde el campo perceptual, bueno, la teoría de la personalidad así lo define, y por supuesto esto que has traído, que es la hipótesis central de la tendencia actualizante. Sí, sí, me parece que las psicologías humanistas en general, y quizás las existenciales también, logoterapia y todas esas por ahí, tienen en común de que es una psicología de lo consciente, es decir, y lo consciente definido en términos de percepción del mundo, percepción de mí mismo, percepción del otro, es decir, todo lo que yo soy capaz de percibir, a eso llamaríamos en términos sencillos consciente. Como consciente en un concepto más literal, no como el concepto de consciente que también se habla a veces en el psicoanálisis, digamos. Y después, cuando vamos a la tendencia actualizante, ahí definimos también una diferencia con otros modelos humanistas que a veces pueden estar muy cercanos, pero que no son iguales, ¿no? Y por eso ha sido un alcance la vez pasada, de que la tendencia actualizante no es lo mismo, por ejemplo, que el sentido de vida en Viktor Frankl, que tiene cierta noción, es decir, el sentido de vida podría estar incluido en esta idea de tendencia actualizante, pero el sentido de vida, en un sentido logoterapéutico, es un proceso más bien cognitivo que se va construyendo. Perdón, que se va descubriendo. No, el sentido de vida no se construye, sino que se descubre. Pero es un proceso más bien racional. Entonces, no es innato, como sería la tendencia actualizante, por un lado. La autorrealización de Maslow, si bien en sus últimos escritos trata de decir que no es tan así, pero en general sus escritos lo que dan cuenta es que la autorrealización sería como un estado al que se llega, un poco parecido a lo que es como esto de los budistas, del estado de iluminación, es como un estado de conciencia al que se llega a partir después de tener ciertas otras necesidades más básicas parcialmente cubiertas, digamos. Y eso, si bien Roger también lo incluye como una posibilidad, no es esa la definición de tendencia actualizante. De hecho, el concepto de autorrealización de Maslow
es más cercano al concepto de persona en funcionamiento pleno de Roger que al de tendencia actualizante. ¿Sí? Es más equivalente a ese que al de tendencia actualizante. Y en Peirce habla de la autorregulación organísmica, pero como una idea de mantener cierto equilibrio, no de desarrollo de potencial. Entonces, si bien todos los autores humanistas y existenciales tienen alguna noción parecida, y que es lo que hace que todos esos enfoques podamos decir que son humanistas, como que está lo común, aún así el concepto no es el mismo, no está definido de la misma forma, y eso desencadena en intervenciones distintas. Por eso que cuando en Gestalt hablan de autorregulación organísmica, tiene sentido a las técnicas catárticas. Porque en el fondo, ¿qué hace la catarsis? Es una expresión emocional que llega a un clímax y después vuelve a una homeostasis. Ese es el funcionamiento de cualquier emoción, en términos fisiológicos. Por lo tanto, la catarsis tiene sentido en la Gestalt, sí, porque en el fondo el foco es la autorregulación. Y sí, en la medida que las emociones se hacen catarsis, se autorregulan, al menos momentáneamente. ¿Ok? Pero en el enfoque no. Aparece más, más que una meta a alcanzar sí, un lugar al donde llegar, aparece como una orientación. Ajá, sí, como una... del ser y estar siendo en una constitución permanente. Sí, como una especie de dirección, ¿no? Es como... hay un profesor brasileño en un taller que explicaba esto, a partir de lo que dice el libro Psicoterapia y Relaciones Humanas de Roger Kinghead, no sé si lo ubican, un libro, es el que más me gusta de todos, digo. Y dice algo así, bueno, y este profesor parafraseaba eso, porque en el libro no sale tan así exactamente, pero en el fondo de que la tendencia actualizante es una fuerza y la noción del yo o el sí mismo es una dirección. Entonces, en el fondo yo tengo esa fuerza de la tendencia actualizante que me empuja, pero en el fondo yo, a través de lo que yo percibo de mis vivencias y del mundo, voy tomando caminos, digamos. Entonces la tendencia actualizante no me da direcciones, sino que me empuja hacia adelante. ¿Sí? No sé si le hace sentido esa. El motor. Es el motor. Un poco difuso en ese punto, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante acá? De que se plantea la idea de que el ser humano es un ser relacional con ese primer punto. El ser humano es esencialmente un ser social. Pero además se relaciona con algo que todo el tiempo está en constante cambio, que no es estático. ¿Ok? Entonces, ¿en qué impacta eso? De que a veces hay visiones de que el enfoque centrado a la persona hay una mirada más individual del ser humano y que no se toma tanto el contexto, la historia, la cultura, etc. Pero si miramos esta primera proposición, nos está diciendo que el ser humano vive constantemente en un mundo que es cambiante. Por lo tanto, lo que nos está diciendo de cierta forma es que el ser humano es un ser social, es un ser relacional, que se relaciona con un ambiente. Por lo tanto, en nuestra visión de ser humano no podemos mirar al individuo sin considerar su ambiente, sin considerar su entorno, sin considerar sus relaciones. Entonces, cuando miramos al ser humano desde el enfoque central a la persona, no miramos solo el individuo, como podrían ser otros modelos, y tampoco miramos solo el ambiente, como podrían ser, por ejemplo, los modelos más sociológicos, ¿no? Que no miran al individuo, sino que miran solo el contexto. De este enfoque, entonces miraríamos al individuo en su relación con su ambiente. Y eso para los consumos problemáticos, ustedes hay Marcelo, Ezequiel mismo que maneja más el tema, sabrán, ¿no? Que hay modelos en consumo que solo señalan que el ambiente es el problema para los consumos.
Tal cual. Y otros modelos que señalan que solo es el individuo el que toma malas decisiones y termina consumiendo, por decirlo de alguna forma, ¿no? En O sea, cambio, una el mirada enfoque más antropológica, digamos, es tiene esto. exacto. Entonces, en el enfoque central de la persona diríamos que los consumos problemáticos, voy a atreverme a hacer esta hipótesis acá, en el fondo, para comprender por qué una persona consume, tendríamos que esos consumos se dan en un proceso de la relación del individuo con su entorno. Es decir, no es el individuo el único responsable de terminar consumiendo, ni es el entorno el único responsable de que ese individuo termine consumiendo, sino es el cómo ese individuo se relaciona con ese entorno. Por lo tanto, hay que mirar al individuo, hay que mirar al entorno y hay que mirar cómo se relaciona con ese entorno. ¿Sí? No sé si te hace sentido, Ezequiel. Absolutamente. Digo, entorno, hay una relación, es constante, que, bueno, que cambia ese entorno, que es dinámico, que no es estático, no está siempre igual, que genera, y cómo vive ese individuo, esa relación directa con ese entorno, y qué hace con eso, o lo que tiene para hacer, lo que puede hacer con eso que le va sucediendo con ese entorno, esa relación, ¿no? Sí, entonces no es que el entorno influya en el individuo, ni que el individuo, perdón, no es que el individuo influya totalmente en el entorno, o que el entorno, o que el ambiente influya totalmente en nosotros, sino que hay una relación como dialéctica entre ambos procesos. No es unidireccional, como la mayoría de las teorías que dicen el individuo le hace cosas al entorno, o el entorno le hace cosas al individuo, decirlo en términos más coloquiales, sino que aquí diríamos que hay una relación dialéctica todo el tiempo entre nosotros y nuestro contexto. Ale, permiso. Un ¿Sí? detalle que quiero compartir con el público asistente, que es el siguiente. No es casual que en FADEA nos hemos propuesto contar con un observatorio social. No es casual que sea Ezequiel Pérez el director de ese observatorio social y no es casual que sea Alejandro López Marín el director del programa de investigación. ¿Por qué traigo esto? Más allá de siempre el agradecimiento a que han tomado esta labor, sino a esto que mencionó Alejandro hace un momento, que es voy a plantear una hipótesis. Y precisamente las hipótesis, bueno, Alejandro lo va a explicar seguramente mucho mejor que yo, porque él es un especialista en el campo de la investigación, las hipótesis pueden ser o refutadas o confirmadas a partir de todo un proceso de investigación y la hipótesis puede terminar convirtiéndose en ley cuando adopta este concepto universal. Ale, me corregís cualquier cosa, pero lo que quiero significar en esto, que lo que estamos proponiendo aquí, tanto en la formación como en toda la labor que se está proponiendo desde el Observatorio Social que dirige Ezequiel y el programa de investigación que dirige Alejandro, es esto de no solo traer una teoría que además está decirlo, el enfoque ya tiene su propio sustento de investigación, sino que también nos estamos proponiendo en esta labor y en esta misma formación ir confirmando estas hipótesis que van surgiendo y que en definitiva las refrendamos con el trabajo en el terreno o en el campo, y ahí también está Marcelo Fino trabajando desde el área de prevención con la base de evidencia. Así que bueno, quería compartirlo porque me parece muy significativo también para que se pueda abrazar el valor significativo de lo que se está trabajando, bueno, con Ezequiel, con Alejandro, y bueno, va mi agradecimiento de siempre. Sí, muy bien explicado, Julio. Quizás agregaría eso de la hipótesis, que esos son para estudios más cuantitativos y, por ejemplo, la investigación cualitativa, que es para estudios más teóricos sí, teóricos o de experiencias más acotadas, no se busca confirmar o refutar una hipótesis, sino que se busca resignificar la teoría, que es un poco lo que estamos haciendo ahora, que es decir, eh, no vamos a confirmar o refutar si la tendencia actualizante existe o no, no nos interesa eso, pero sí vamos a tratar de resignificar cómo entendemos la tendencia actualizante en los procesos de consumo problemáticos.
Y lo mismo tendría que pasar en la área de género, de educación, lo mismo, ¿no? Ok, vamos al segundo. Ale, me dejas, perdona que te interrumpa, te estamos Sí, interrumpiendo dale, un dale. montón. No te quiero No hay interrumpir problema. más, pero me quedé pensando con esto que dijiste y automáticamente no puedo evitar irme a la mirada sociológica que tiene Durkheim con respecto al hecho social y cómo esto se le impone al ser como un modo de estar, de sentir, de vivir ciertas cuestiones, y cómo esto de lo social atraviesa y le genera, de alguna manera, una construcción al ser humano, ¿no? En su ámbito. Después había una contraposición, no sé si era Weber o Weiss, no me puedo acordar, del otro sociólogo, que habla de que no, que el ser humano es el que genera, con respecto a grupos sociales también, hechos sociales, ¿no? Lo contraponía un poquito con respecto a esto que se le da como imposición, como algo impuesto, como algo que no tiene manera de evitarlo. Es decir, venimos a este mundo, y este mundo que llegamos nosotros a la Argentina, todos los argentinos comemos asado, y no es cierto. Todos los argentinos tomamos mate, es así, ¿no? Es una imposición. Esto en términos muy sencillos, ¿no? Hay cuestiones más complejas de los hechos sociales. Y acá aparece esta relación, pero creo que algo de esto también hace a la construcción de la personalidad, ¿no? Es decir, el contexto que está dado, ya que está construido, que está constituido, con una cultura, con un modo, con un funcionamiento, con una dinámica, con una situación sociopolítica, económica, o digamos, lo que sea, y la persona que viene a nacer y a construirse en ese ámbito dado, ¿no? Cómo lo atraviesa esto y cómo lo constituye también. Sí. Correcto. Y no necesariamente de este enfoque vamos a dejar de lado esas cuestiones más sociológicas, antropológicas o históricas incluso, ¿no? Que es un malentendido a veces cuando se entiende de que, por ejemplo, en el enfoque se trabaja como con el presente. Bueno, eso lo podemos discutir al final, pero lo dejo.